Qué bueno saludarles, mis hermanos, hasta ahora. Qué bendición especial encontrarlos nuevamente y a través de este medio. Hoy, para la enseñanza de este momento, he invitado a otro de los líderes de la iglesia. Hoy tenemos a Fraser Peroso, una de las personas que ha estado ayudándonos con la parte de la intercesión, con la predicación de la palabra. Así que estemos listos, atentos y dispuestos, como siempre he dicho, para que el Señor esté hablando a nuestra vida y esté hablando a nuestro corazón. Amados, buenas noches. Es una bendición poder esta noche, por medio de este medio, compartir la palabra del Señor. Pues agradecido con Dios por permitirnos este tiempo y poder reflexionar en la palabra de nuestro Dios que sigue siendo de bendición para nuestras vidas. Sabemos que hoy el mundo está viviendo un tiempo de crisis, una crisis mundial que atraviesa la humanidad y que pues hoy vemos como hay mucha gente viviendo bajo zozobra, viviendo con una ansiedad constante de no saber qué hacer, ¿sí? Atravesando situación difícil que hoy el mundo atraviesa, pero hoy a través de la palabra vamos a reflexionar un poco en qué posición estamos usted y yo como iglesia, qué es lo que Dios desea que usted y yo como iglesia podamos ejercer, qué es lo que Dios está estableciendo en este tiempo, cuál es la posición de Dios en este tiempo de crisis para la iglesia, para usted y para mí, ¿sí? Sabemos que pues esta crisis, la Biblia dice que nosotros como conocedores de la palabra, como hijos de Dios, pues ya no pertenecemos a este mundo, pero aún permanecemos en él y pues indirectamente, de alguna manera, pues esta crisis también nos ha tocado, quizás no con enfermedad o quizás no directamente con el virus, pero quizás sí en lo financiero, en la vida que cada uno de nosotros pues llevábamos hasta antes de esta crisis, y pues nos ha tocado a todos. Y también creo que una de las más importantes, que esta crisis ha tocado a la iglesia, pues en el no poder congregarnos, en el no poder estar como familia de Dios en el templo, congregándonos como dice la escritura. Y pues esto ha sido una situación bastante fuerte para la iglesia que nos ha tocado, pero pues también hoy como iglesia debemos tener más fe, más confianza en Dios, porque sabemos que aún Dios permanece bajo el poder, que aún Dios, aunque cuando Dios permanece en el trono, en el poder, y pues si Él permanece allí, pues usted y yo vamos a estar seguros, vamos a estar firmes, y que Dios tiene una respuesta para hoy, para usted y para mí. Y pues yo quiero que usted y yo hoy vayamos a ver tres cosas bien especiales en la palabra. Una de ellas está en la vida de un hombre que a usted, cada uno de nosotros conocemos, que es la vida de Job, ¿sí? Como un hombre que dice la escritura que era un varón piadoso, temeroso de Dios, pasó por un momento de dificultad, de crisis, pasó por un tiempo bastante difícil, pero dice que este hombre en medio de esa crisis permaneció fiel, ¿sí? Y quiero que vayamos a la escritura, en el libro de Job, capítulo 1. Dice la palabra que después de que Job fue tocado por todas estas cosas y que Dios le dio permiso a Satanás para que tocara sus bienes, sus hijos y muchas de las cosas que este hombre poseía, dice en el capítulo 1 de Job, en el verso 20, dice que entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Podemos ver a través de la palabra que este hombre, a pesar de estar en un tiempo bastante fuerte para su vida,
un tiempo de bastante crisis, de bastante presión, este hombre no dudó, este hombre permaneció con su integridad firme ante Dios. Este hombre decidió seguir creyendo, aunque todo era adverso y quizás todo parecía contrario. Sí, ese hombre permaneció en su fe, permaneció firme en lo que había creído y en el que había creído. Y eso nos motiva hoy, porque pues a pesar de que esta crisis pues que está tocando hoy la humanidad, creo que no hay nadie en esta tierra que pueda decir hoy que ha atravesado por una crisis como la que atravesó Job. Cada una de las calamidades que nos narra la escritura que tuvo que vivir este hombre, yo creo que ningún ser humano sobre esta tierra puede decir hoy que la ha vivido de la misma manera, creo que no. Pero pues también vivimos en un tiempo de crisis, pero la vida de este hombre nos enseña hoy a permanecer. Que una de las cosas que hoy la iglesia, que hoy como iglesia, que hoy como pueblo de Dios debemos es permanecer. De la misma manera que Job permaneció en su fe, debemos hoy, usted y yo, permanecer agarrados de la mano de Dios. Quizás esta crisis ha tocado nuestra vida financiera. Algunos pues quizás hemos perdido trabajos, familiares que quizás posiblemente han podido ser tocados por enfermedad. Y de alguna manera esta crisis hemos perdido muchas cosas. Quizás pues como le decía al principio, una de las más importantes es el no poder congregarnos. Y también podemos decir que estamos viviendo en un tiempo de presión, que hoy vivimos en un tiempo de presión, ¿sí? Pero debemos tener confianza y debemos mirar hacia la escritura, la vida de este hombre que hoy nos queda como reflejo, como una enseñanza, como una virtud a seguir, y es permanecer firmes en la fe, permanecer firmes en quien hemos creído, no dudar. Mira que Job, a pesar de todas las cosas, dice la escritura que se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Yo creo que una de las cosas que contrarresta cualquier crisis en nuestra vida es permanecer adorando a Dios. Permanecer adorando, que a pesar de que quizás las cosas sean contrarias, permanecer fieles adorando a Dios, porque en Él está la respuesta. Ahora, mis amados, también quiero que vamos a Mateo capítulo 14, y vamos a ver también otro momento en la vida de un hombre llamado Pedro. Y esto está en Mateo capítulo 14, versículo 22, en donde la escritura nos dice que Jesús, después de que está allí en la alimentación de los 5,000, les dice a sus discípulos que entren a la barca y vayan hacia la otra ribera, y los hace que se monten en la barca y que pasen el mar, mientras Él despide a la multitud. Y dice que estando allí en medio del mar se levantan fuertes vientos y fuertes olas azotaban la barca. Y dice allí que los discípulos tuvieron miedo porque veían fuerte tempestad que los estaba azotando. Y dice que en ese momento aparece Jesús en medio de la oscuridad, aparece caminando sobre el mar, y les dice: no teman, yo soy. Y allí es donde aparece nuestro hermano Pedro en el versículo 28, y dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí nos encontramos con este personaje llamado Pedro, que dice que al ver a Jesús que estaba allí en el mar, sobre el mar caminando,
Le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y dice que este hombre desciende y empieza a caminar. Pero dice que él desvió su mirada y dice que vio el fuerte viento y tuvo miedo. Una de las cosas que hoy la iglesia y que hoy usted y yo no debemos hacer es tener miedo. Tener nuestra mirada fija en Jesús, el cual nos llamó a un propósito firme, a un propósito eterno, a un propósito fiel, a un propósito de vida y de vida eterna. Porque hoy vemos que muchos hermanos, muchos de nosotros quizás por ver quizás muchas noticias y ver todas las cosas que están pasando hoy día, pues nos concentramos más en eso que en lo que Dios está haciendo, y eso lamentablemente lo que hace es que nuestra fe mengüe, que nuestra fe no permanezca estable, y posiblemente podamos empezar a hundirnos, porque el miedo lo que hace es que usted y yo no permanezcamos en la fe, que dudemos, como lo hizo Pedro allí, un hombre que había visto muchas cosas, muchos milagros, había visto ocurrir, acababa de venir de uno de los milagros más impresionantes que hubiera podido presenciar, y que es ver la multiplicación allí de esta comida, del pan, y ver cómo Jesús había alimentado a más de 5,000 personas. Pero aún así dice que vino esta situación difícil, vino esta tormenta a su vida, y aunque en un momento él decidió lanzarse, decidió salir, decidió caminar, decidió avanzar, dice que en ese camino, dice que su mirada se desvió hacia la circunstancia, hacia el fuerte viento, y dudó. Hoy como iglesia, lo que no podemos permitir es que esta crisis haga que nuestra fe mengüe, que nuestra vida dude, que tengamos duda en nuestra vida. Porque aunque mire, y vemos aquí que Jesús mismo es el que les dice: móntense en la barca y pasen hacia la otra ribera. Yo estoy seguro que Jesús sabía que se iba a levantar esa tormenta, por eso Él va sobre el mar y va a su socorro. Él estaba allí, Él estaba presente, Él sabía en qué momento debía llegar. Y yo sé que en medio de esta crisis Él está ahí presente para socorrernos, para auxiliarnos. Porque la palabra dice que Él nunca nos dejaría solos. En Juan capítulo 14 dice que Él, cuando nos da la promesa, dice: es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, sino que nos deja la promesa del Espíritu Santo, de su Espíritu, y que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo sé que en medio de esa crisis, aunque todo esté oscuro, en medio de esa oscuridad, de esa tormenta, Él está ahí presente. Él está ahí para socorrernos. Lo que no podemos permitir es que la crisis que está atravesando el mundo toque nuestra fe, toque nuestra confianza en Dios. Y poder vivir y poder expresar como dijo Job, como Job decidió seguir creyendo a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad. Ahora quiero compartirles en Juan capítulo 17 una palabra que creo que es el bastón que la iglesia hoy necesita, que es el bastón que la iglesia hoy necesita, al cual necesita aferrarse. Y es una oración que Jesús hace por sus discípulos en Juan capítulo 17. Dice las escrituras: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y las han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruega solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esto esté en ellos y yo en ellos. Qué preciosa esta palabra, esta oración que hace más de 2000 años, que ese mismo Jesús que murió por ti y por mí en esa cruz, que lo entregó todo para que usted y yo hoy tengamos vida, para que usted y yo podamos tener esperanza en aquel que nos llamó. Hace esta oración por sus discípulos, una oración de plegaria al Padre, y le dice que ora por estos hombres que habían creído en Él, que estaban siguiéndolo, a los cuales Él les estaba enseñando la verdad, el camino. Pero impresiona que dice en el versículo 6, dice: he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, tuyos era y tú me los diste, y has guardado tu palabra. Jesús habla aquí y dice en esta oración de aquellos que fueron llamados y aquellos que lo estaban siguiendo, que eran del Padre, que el Padre se los había entregado y que Él les estaba enseñando la verdad, les estaba mostrando el camino. Y en el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vuelve y repite: tuyos son, Padre. Tú y yo somos de Él, le pertenecemos a Él. Y porque le pertenecemos a Él vamos a estar seguros, porque dice la Escritura que todo lo que está en su mano, de allí nadie lo arrebata. La iglesia hoy necesita este bastón. La iglesia hoy necesita seguir entendiendo que mientras permanezcamos en su mano, de allí nadie nos va a arrebatar. Estaremos seguros, podemos habitar confiados. Esta oración Jesús la hizo hace más de 2000 años y dice: no solo oro por ellos. En el versículo 20 de este capítulo 17 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estaba hablando de este tiempo, de usted y de mí, que hemos creído por esa palabra que fue predicada. Y Jesús nos llama a permanecer firmes a través de esta oración que Él hizo hace más de 2000 años. Podemos habitar confiados sabiendo que Él está en medio de nuestra crisis, en medio de nuestra situación. Él está. Él sabía que íbamos a pasar esta situación, pero Él sabe que mientras usted y yo permanezcamos firmes, sin que nuestra fe dude,
sin que nuestra fe mengue. Vamos a estar firmes, vamos a atravesar cualquier tormenta, cualquier situación, pero Él siempre va a estar allí para socorrerte, para socorrernos. Como iglesia necesitamos abrazar esta palabra hoy. Necesitamos abrazar nuestra fe. Hoy que se nos ha tocado uno de los pilares de nuestra creencia, y es el poder congregarnos. Sí, pero allí hay una circunstancia y una situación que en la iglesia se nos ha quitado, sí, el lugar de reunión, pero ese lugar de reunión es donde todos somos santos, donde todos somos perfectos, donde oramos bonito, donde se nos hace más fácil el poder quizás tener esa vida esa vida de cristiandad. Pero cuando estamos en esta situación de presión y estamos aislados, es donde necesita que esta tormenta saque lo mejor de nosotros, y es allí donde podemos quizás, o en la vida, como vimos en la vida de Job o en la vida de Pedro, si esa circunstancia difícil es donde sale lo que realmente hay en tu vida y en mi vida. Es lo que realmente, si realmente estamos creyendo, o si nuestra fe realmente está basada en lo que nosotros decimos que hemos creído. Porque si vemos lo que pasó en la vida de Job, dice que a pesar de esta situación, este hombre no renegó de Dios, porque aún después de que perdió sus hijos, perdió sus bienes, dice la palabra que Satanás aún le dijo: Dios, tócale aún su carne, a ver si este hombre te sigue siendo fiel. Y dice que Dios dio permiso aún para eso. Le dijo: pero no tocará su vida, guarda su vida. Dice que Satanás vino, tocó su carne con una sarna. Y aunque este hombre estaba allí en medio de su dolor, en medio de quizás de su quebrantamiento, dice que aún vino su esposa y le dijo: aún permaneces, aún retienes tu integridad, ¿por qué no reniegas de Dios y muérete ya? Pero dice que aún este hombre, en medio de esa situación, aunque su esposa vino también quizás a poner allí a tocar allí la llaga, este hombre no dudó de Dios. Este hombre decidió permanecer, decidió seguir creyendo en aquel que todo le había dado, en aquel que a todo le había provisto, porque él sabía que ese mismo Dios que todo había provisto tenía también una respuesta para su situación, que lo que tenía que hacer era permanecer. Y podemos ver al final del relato de su vida cómo Dios, luego de ver cómo este hombre guarda su integridad, dice que Dios le restaura aún el doble de lo que le habían quitado. Y yo creo fielmente que Dios en este tiempo, que aunque muchos de nosotros quizás hemos perdido un trabajo por la situación que estamos atravesando, Dios tiene uno mejor. Dios tiene una situación mejor, Dios tiene un trabajo mejor, un ingreso mayor. Dios tiene siempre preparado algo mejor para usted y para mí. Solo tenemos que permanecer. Como iglesia hoy, a través de este aislamiento, de estas situaciones, donde debe salir lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida, nuestra mejor adoración, y poder tomar el ejemplo de Job, que hoy nos enseña que a pesar de la circunstancia debemos seguir adorando, debemos seguir postrados adorando a Dios, que es el único que tiene respuesta a nuestra vida, es el único que tiene, porque Él es el dueño del mundo y todo lo que en el mundo hay, toda crisis, toda situación, Dios tiene el control. La iglesia no puede dudar, la iglesia hoy no puede dudar. A pesar de las circunstancias debemos permanecer, debemos seguir creyendo y creo fielmente de que vamos a salir victoriosos, de que Dios una vez más nos va a mostrar la victoria, porque Dios es un Dios de gloria, un Dios de poder, un Dios de autoridad, y un Dios que dio a la iglesia para que fuese autoridad. Yo los invito a que oremos a Dios. Vamos a decirle a Dios de que seguimos creyendo, que a pesar de la situación que hoy quizás puede aquejarnos, porque pues sí, nos toca quizás en muchas áreas financieras, quizás en lo social también, pero hoy decidimos como iglesia seguir creyendo, seguir confiados, y hoy le decimos: Padre, seguimos confiados en ti, seguimos creyendo que tú tienes respuesta para este tiempo, que no estamos en medio de una casualidad, quizás en medio de que, sí, como los discípulos en esa ocasión, Señor, que estuvieron allí en la barca y que se presentó esta tormenta, no fue una casualidad, Señor. Tú lo permitiste porque quería formar carácter en ellos, Señor.
Padre, y sabemos que este tiempo estamos quizás en la misma situación, Señor. Tú estás formando carácter en nuestra vida, Señor. Tú estás formando carácter, tú estás formando una fe mayor, una fe estable en nuestra vida, Padre. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a permanecer firmes, a permanecer fieles, Señor. Que si hemos menguado, Dios, tú nos ayudes, tú nos perdones, Señor, si hemos dudado, Señor, de la misma manera que lo hizo Pedro en esa ocasión, Señor. Si hemos visto la circunstancia, la situación, Señor, y hemos permitido que la duda, Señor, quizás toque nuestra vida, Padre, hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo, Dios. Creemos que estamos en el tiempo exacto, en la hora exacta del reloj tuyo, Señor. Que tú nos llamaste para este tiempo, Señor, y que no somos producto de una casualidad, Señor, sino de la respuesta que tú tienes para este tiempo, para esta tierra, Dios. Que somos la respuesta, Señor, que tú vas a traer para esta tierra, Dios del cielo. Y te damos gracias, porque a pesar de todo, Señor, permanecemos firmes, permanecemos fieles, Señor. Dios, ayúdanos cada día a permanecer en ti, Señor. Dios, hoy nos aferramos a esa oración que hiciste, Jesús, hace más de 2000 años, Dios del cielo, donde oraste por cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que en medio de la tormenta tú estás, que tú no nos has abandonado, que tú estás allí en medio de la oscuridad. Tú sigues allí caminando, Señor. Sigues allí siendo propicio a nuestra situación, Dios, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Te damos muchas gracias porque hasta hoy has sido fiel con nuestra vida, con nuestra familia, porque aún, Señor, la alacena en nuestra casa, Señor, no ha hecho falta de nada, Dios. Tú has sido fiel, Señor. El pan ha estado en nuestra mesa, Dios. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad. Dios del cielo, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Dios del cielo, hoy, Señor, oro a través de este medio por cada uno de mis hermanos, Señor. No conozco sus circunstancias, Señor, la situación que ellos atraviesan, pero creo fielmente que tú socorrerás, que tú apaciguarás, Señor, la tormenta y que tú traerás, Señor, tiempo de refrigerio para nuestra vida. Dios, en el nombre de Jesús lo creemos y te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Bueno, luego de la exposición de la palabra del Señor, como siempre he dicho, lo único que nos queda a esta hora es llevarla a nuestro diario vivir, llevarla a nuestro corazón, al aplicarla en nuestra vida. Entonces vamos a estar viviendo la palabra del Señor que hemos aprendido hasta ahora. Estuvo con ustedes Fraser Peroso en la enseñanza, el pastor Daniel Torrado. Que Dios les bendiga.